vamos al banquillo. Y en ese Vale. banquillo es donde vamos a tener en cuenta alguna pregunta que lanzamos normalmente 2, 3 días antes de nuestro directo, para que todos los usuarios en redes sociales nos puedan proponer una pregunta que queramos resolver. Por supuesto, siempre va a ser anónima, a no ser que nos digan lo contrario. Y también invitamos a que en este directo, ahora mismo, las personas que estén conectadas nos puedan lanzar ahí en mensajes alguna pregunta que intentaremos resolver sobre la marcha. Mira, Fernando, te hago una pregunta de un seguidor que comentaba que, bueno, no voy a especificar el deporte, él me decía su deporte en concreto, pero vamos a ampliarlo a Hacia cualquier analizarlo. deporte, que cómo era el proceso más adecuado para volver a reengancharse a ese deporte que tanto le dio y que le sigue dando después de afrontar un proceso de depresión, una situación depresiva. Vale. A ver, normalmente, a ver, cuando tú tienes una depresión, habría que ver eh, esa depresión realmente por qué se ha producido, ¿de acuerdo? O sea, la depresión, nosotros cuando hablamos de depresión hablamos de forma genérica, pero la depresión, cuando se analiza hay que analizar cuál es el motivo real de la depresión, o sea, qué es lo que hace que tú entres en depresión, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Mm. Al final hay un depresor, igual que hay un estresor, y hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Vamos a plantear una cosa, y es cuando una persona deja un deporte porque tiene depresión o por cualquier otra cosa, tiene un problema cuando vuelve. Y el problema cuando vuelve es que se compara con quién era antes. Y esto es un error. Porque entonces cuando yo hoy empiezo a hacer ese deporte y hago unos resultados, esos resultados van a ser peores Mm. que los que hacía en mi mejor época. Y entonces, encima de que vuelvo y que a lo mejor me está costando, cuando comparo los resultados ni se acercan a quién era yo hace X tiempo, ¿no? Y esto lo que hace todavía es que la persona todavía le cueste más volver porque cree que ya no va a ser la misma. No. O Mm. sea, cuando una persona vuelve a hacer un deporte y sobre todo cuando vuelve después de una situación como una depresión, lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Uno, tú no eres el mismo, tú no eres la misma persona, con lo cual tienes que olvidarte de todos esos resultados y de toda tu capacidad que tenías antes, olvídate de ello. Y lo segundo es, empieza muy despacio. Mm. No pienses que puedes empezar con el mismo ritmo que tenías. Siempre cuando se empieza una actividad, al cerebro hay que metérsela despacito, porque como se la metamos muy rápido o le metamos mucho, el cerebro nos bloquea, ¿no? Es la teoría de la rana asada. Mm. O sea, cuando tú metes una rana en agua hirviendo, la rana nota el agua y salta porque se va a quemar. Pero si tú metes una rana en agua calentita, la ranita se mete allí y dice, uy, qué gustito, ¿no? Y si vas calentando el agua muy despacito, la rana no se da cuenta y tú la hierres. Vale, ¿por qué puedes hacer esto? Porque el cerebro de la rana no ha percibido la amenaza. Porque la amenaza la has ido metiendo en trocitos muy pequeños y se ha ido adaptando a ella, ha ido adaptándose a cómo calentaba el agua, ¿no? Eso lo podemos hacer. Si tú te metes en agua muy Mm. caliente en la bañera, notas que está caliente, pero si tú metes el agua templadita y la vas calentando, tú te vas adaptando a ella, ¿no? Homeostáticamente te vas haciendo. Bueno, pues con el deporte es lo mismo. Tú empiezas, sí, pues empieza muy despacito, muy poco a poco. Vete colocando muy pocos peldaños, peldaños muy pequeñitos y siempre premio. Mm. O sea, la gente, y yo siento esto, la gente lee muchos mensajes a nivel de redes sociales de lo importante que es el sacrificio, que es apretar los dientes, que es la disciplina, que os lo compro, todo eso está perfecto, pero el cerebro funciona por placer, no funciona por displacer. O sea, esas personas que tú ves que estáis sufriendo, aunque no lo creáis, en su cerebro se está generando placer. Mm. ¿Sí? Vale. Entonces, si yo salgo y yo no disfruto y yo no me genero ese placer, antes o después abandono. Entonces, igual que contábamos al principio del efecto prema, que lo que sucede después lo conecto, pues yo salgo a entrenar y después me doy un pequeño premio. Mm. Eh, no sé, yo tenía por ejemplo, una competidora que me acuerdo que cogía un trocito de chocolate, una onza de chocolate, de un chocolate especial que a ella le gustaba, y se lo metía en la boca y lo dejaba en la boca deshacerse como premio durante una semana de entrenamiento. Mm. Entonces, esto es importantísimo que la gente entienda esto, ¿vale? Qué bueno. Oye, fíjate que para romper un poco el hielo, porque estamos hablando de un tema muy serio como es la depresión, que es algo que también sufre mucha gente y que hay que normalizar, pero para romper un poco el hielo, pues fíjate, yo si pienso cómo iba en bici por los sitios por los que paso ahora,
O sea, no vuelvo a montar en bici en mi vida, porque hay una diferencia de velocidad y de sensaciones tremenda, ¿no? Recuerdo aquello, lo recuerdo, pero ahora entiendo que es otro momento de mi vida y que también me toca disfrutar de otras cosas y que no voy a tener el peso que tenía, ni voy a tener el sacrificio que tuve. Y en aquel momento aquello me generaba placer, pero bueno, se acabó y ahora disfruto del deporte de otra manera, ¿no? Y como tú dices, yo también me doy esos premios, me paro con mi grupeta ahí a comerme Sí. el pincho de tortilla o mi tostada, así que eso creo que es interesante. Y luego también, Fernando, te quería preguntar respecto a esto, si el deporte nos ayuda, ¿no? Esta persona nos decía cómo retomarlo, pero el proceso, imagino que habrá diferentes estados, ¿no? Pero en ese proceso, cuando estás en ese proceso de bajo ánimo, depresivo, es interesante introducir el deporte como una medicina más o como una herramienta para que eso vaya mejorando. A ver, el deporte ahora mismo está considerado una de las actividades que a nivel cerebral dan, vamos a decir, más bienestar y que ayudan a la salud, no solamente mental, sino física, ¿vale? O Ujú, sea, el deporte es muy importante, pero el deporte de baja y media intensidad, y esto es ujú. importante, ¿vale? Cuando las personas, el otro día me decía un deportista de élite, me decía, nosotros como me decía, la palabra que utilizaba era maltratamos nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, Vale. yo maltrato mi cuerpo. O sea, y yo lo entiendo. O sea, estar a esos niveles significa que tienes que ir al 110%. Ujú. O sea, tienes que pasar el límite. Entonces, él me decía, yo sé que puedo estar aquí unos años y luego tengo que dejarlo porque maltrato mi cuerpo. ¿Eso es sano? No vamos a, a plantearlo, ¿vale? ¿Por qué quiero decir esto? Porque la gente confunde muchas veces hacer deporte con ser campeón del mundo. Ese es No. el problema, ese es el Cuando, problema. cuando hablamos de hacer deporte, hablamos de salir a pasear, andar en bicicleta, sí, pero poder contar los árboles, ¿no? Ujú, ujú. No salir a andar en bicicleta y querer ganar el Tour de Francia. O Eso sea, es. el deporte es sano y es bueno cuando yo lo hago a una intensidad media. ¿De Ujú. acuerdo? Pero cuando yo paso unos niveles, el deporte no deja de ser tan bueno como medicina, ¿de acuerdo? Estoy hablando como Vale, medicina, ¿eh? vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mira, el otro día también un amigo que practica deporte pues sufrió una situación bastante desagradable en su familia, la pérdida de un ser querido, y me dijo, guau, tío, he salido hoy a montar en bici súper tranquilo, súper despacio, o sea, qué tranquilidad, o sea, dice, no me apetecía nada apretarme, no me apetecía nada darme caña, ¿sabes? Pero fue una sensación o sea, dijo que para él fue como una terapia, ir a un ritmo muy, muy bajo, por debajo de donde solía pedalear y bueno, me gustó mucho esa conversación porque entendí la importancia que tiene el deporte y saber en qué momento tenemos que meter Sí, más intensidad o no, ¿eh? Que a veces, como tú dices, nos volvemos locos y pensamos que si no somos si no corremos a tope, si no vamos en bici a tope o sea, que ya no estamos practicando deporte y el deporte se puede practicar a muchas intensidades y es igual de respetable el que lo hace a baja intensidad que el que lo hace a alta. Oye, mira, Fernando, no, perdona, ¿qué ibas a decir, Fer? no, que decía que estoy de acuerdo contigo y que muchas veces la gente piensa que entrenar a grandes intensidades es lo correcto porque si no piensan que no han entrenado. Ujú. Y yo les recomendaría que buscasen a deportistas de élite y verán que muchos de los entrenamientos que hacen deportistas de élite se podrían sorprender. Totalmente, totalmente. A veces es eso, que parece que el popular o el amateur entrena más que el propio deportista que se dedica a eso y qué importante es también desconectar a veces de la alta intensidad Sí, para alguien de élite. Oye, mira, Fer, vamos a aprovechar también en este banquillo a dar paso y dar titularidad a Adolfo, que además le mando un gran abrazo, es un profesional gigante del golf. Mira, nos pregunta, oye, ¿cómo podría ayudar a un deportista que tiene un problema psicológico, pero que no cree en los profesionales de la psicología? O sea, es alguien que tiene un problema psicológico, no cree en ti, Fernando, y cómo podemos ayudar a esa persona. Pregunta, ¿tenemos alguna manera con herramientas básicas de echarle una mano? Gracias por la a ver, pregunta. hay que tener en cuenta una cosa. El problema de no creer en los psicólogos, más que no creer en los psicólogos,
es simplemente porque a nivel psicológico muchas veces lo que pasa es que en mi cabeza la psicología está relacionada con enfermedades mentales, ¿de acuerdo? Yo de hecho cambié el nombre. O sea, yo cuando monté mi centro Mindset dejé de utilizar la palabra psicólogo y le prohibí a los equipos que hablasen de psicólogos. O sea, decía, nosotros no somos psicólogos, nosotros somos especialistas en conducta humana y somos entrenadores mentales, o sea, utilicé varios patrones semánticos para matar la palabra psicología. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía que es reacia a la psicología, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas es eliminar la palabra psicólogo, ¿vale? Sino un entrenamiento, un entrenador mental, un entrenador de conducta, un entrenador de motivación, o sea, un motivador. Pero eso es lo primero. Y lo segundo es que yo normalmente una cosa que hago es que hay mucha gente que no cree en las cosas que le ayudan a nivel psicológico. Y es porque cuando tú entrenas, tú terminas devorado, terminas cansado, terminas con un esfuerzo y dices, oh, he entrenado, ¿vale? He sudado, he hecho estos tiempos, he hecho estos vatios, ¿no? He hecho tal, ¿vale? Pero cuando tú entrenas a nivel mental, ¿no? Los entrenamientos mentales es describir un objeto, es mirar una vela, sí, es hacer ciertas cosas que la gente no entiende cómo eso está entrenando, ¿vale? Entonces, yo una de las cosas que hago es generar un efecto Premac. Espero que haya un resultado, que la persona se sorprenda de ese resultado que ha hecho, y es preguntarle a la persona qué hay de diferente o qué ha entrenado de forma diferente para poder llegar a ese resultado. Y como lo que hay diferente es pues que estamos mirando una vela o que estamos describiendo un objeto o que estamos respirando de forma diferente o que estamos tal, la persona te dice, pues estoy haciendo esto. Pues a lo mejor esto es parte de que tú hayas conseguido este resultado. Porque es importante que la persona perciba que hay un resultado. O sea, que lo que está haciendo repercute en su resultado. Si no, muchas veces el deportista no va a hacer las técnicas a nivel psicológico porque no las entiende, no tiene por qué entenderlas, pero no ve cómo eso le va a aportar un beneficio en base a sus resultados o en base a su bienestar psicológico. Fíjate, Fer, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero es curioso que vamos a revisión. Muchas veces, pues, hay que hacer una revisión médica, Sí. ¿no? En los trabajos se la hacen, en el deporte, pues fíjate, cada 2 por 3, oye, vamos a ver qué tal estáis analítica, prueba de esfuerzo, qué tal vuestro corazón, pero cómo cuesta hacer una revisión psicológica? Yo creo que debería ser obligatorio para que todos de vez en cuando, porque todos decimos, no, es que estamos bien, bueno, no lo sabemos, o sea, a lo mejor creemos que estamos bien y resulta que no estamos tan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo cuesta que hubiera revisiones psicológicas, ¿no? Sobre todo también en el deporte, pues oye, a lo mejor lo hemos visto también en biografías de muchos deportistas que todo el mundo pensaban que eran felices, que todo el mundo pensaban que ese deportista estaba disfrutando, y años después en sus biografías reconocían que nunca disfrutaron de lo que hacían y que además su infancia y su carrera deportiva fue un infierno, ¿no? Y eso se evitaría también pues con revisiones psicológicas. Tú te pones a ese deportista delante y va a ser muy difícil que te engañe. Tú en un momento le vas a decir, oye, que no estás disfrutando de esto. Y se podría mejorar, y se podría reconducir, y podríamos solucionar pues muchas situaciones, ¿no, Fer? Sí, yo realmente, yo plantearía, pero no solamente en el deporte, ¿vale? Estamos hablando de deporte, pero en el deporte, en la educación, yo plantearía especialistas que ayuden a la gente a poder entender por qué pasan las cosas. Porque muchas veces el problema a nivel psicológico no es que tengamos trastornos o que tengamos problemas psicológicos. Muchas veces es que no entendemos. Y al no entender, no comprendo por qué me está pasando esto. Porque hay veces que nuestra lógica, que la lógica no es verdad, hace que hagamos las cosas en contra de cómo tenemos que hacerlas. No hace poco yo con una familia que les ayudé con un tema que tenían con una hija, le estaban haciendo todo lo contrario de lo que había que hacer. Pero lógicamente lo que ellos estaban haciendo parecía lo correcto, ¿sí? Y me acuerdo que no entendía, pero dicen, lo que nos estás diciendo y lo que os estoy diciendo es que tenéis que hacer esto. Y me acuerdo que me decían, ¿cómo vamos a hacer eso? Hacerlo. Y luego salir bien, ¿no? Entonces, muchas veces el problema no es que la gente tenga problemas psicológicos. El problema es que el problema psicológico viene porque cuando yo hago algo, pienso que lo estoy haciendo bien y al no salir los resultados,
es cuando yo me meto en una depresión, me meto en una ansiedad, me meto en parámetros que generan el problema. Digamos que es como la segunda fase. Y no se trabaja sobre esa primera fase, que es que nos entendamos, que sepamos cómo somos y que sepamos cómo funcionamos. No se le enseña a la gente. O sea, estamos en el siglo XXI y todavía no hay una asignatura en los colegios o en las universidades que tenga que ver con entendernos a nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema a nivel social y el deporte es parte de la sociedad. Y qué difícil es verlo, Fer, porque mira, ahora que está muy de moda todos esos insights, ¿no? Que tenemos en un montón de plataformas que podemos meternos dentro de determinadas competiciones de Fórmula 1, de motos, de ciclismo. O sea, vemos desde dentro todo. Y cuando ves esas series y esos episodios, te das cuenta que todo lo que sucede está relacionado con la persona y con la parte psicológica. Todo, tío. O sea, todo. Desde el principio hasta el final. O sea, de lo que menos se habla es de entrenamiento. O sea, todo tiene que ver con conflictos, con gestión de personas, con cómo afrontar determinadas situaciones, cómo afrontar fracaso, éxito. O sea, todo. O sea, y es que se ve desde fuera y a veces cuesta, ¿no? Y mira, nos dicen por aquí que, oye, qué pena, dice Lupito, que no hubiera muchas más charlas de estas bueno, pues para padres, ¿no? Y yo, bueno, ya sabes que somos dos personas que nos mojamos mucho, Fer, y ahora escucharé tu opinión, pero yo me voy a mojar. En muchas ocasiones no hay más charlas de estas y Fernando y yo estamos en ello y estamos trabajando para poder impartir este tipo de charlas por muchos lugares, pero en muchas ocasiones pues tienes que apoyarte en algunos clubs o en algunas federaciones para poder reunir a esos padres, ¿no? Y cuando tienes miedo o no estás muy seguro de que las cosas que se están haciendo eh, pues vayan en la línea que un profesional de la psicología puede contar, a lo mejor no te interesa demasiado que las personas que estén allí estén escuchando todo lo que no se hace. Entonces yo siempre digo que muchos clubs, muchas asociaciones de colegios y demás, cuando sí quieren reforzar eso con profesionales y entender cómo tratar a sus hijos como deportistas para que su infancia sea feliz, y dicen venid, es porque no tienen miedo y porque saben que están haciendo las cosas bien y porque saben que lo único que les preocupa es que ese niño crezca feliz, que juegue, que se lo pase bien y que si algún día tiene que llegar, que llegue. Pero estamos todavía en un momento en el que, como decía Fernando antes, hay muchas personas que lo que más les interesa es el resultado, son los objetivos y por tanto eso a veces va en contra de felicidad y sobre todo de disfrute. Fer, ¿cuál es tu opinión? Estoy en línea contigo, ¿no? Lo que más duele en la vida es que te digan que lo estás haciendo mal. Y somos incompetentes por naturaleza, o sea, somos competentes en muy pocas cositas, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que sepa aceptar esto. Y cuanto más arriba subimos, peor todavía, ¿no? O sea, más creemos que lo sabemos, ¿no? La famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, es porque se dio cuenta que la sociedad, la gente, como sabía mucho de una cosa, pensaba que sabía mucho de todo, ¿no? Por eso esa famosa frase. Hace poco me contaron una historia de un entrenador que cuando salía el partido, empezaba el partido, los padres empezaban a darle órdenes a sus hijos. Y cada vez que el padre le daba una orden a su hijo, cogía al hijo y lo sentaba en el banquillo. ¿Sí? Y dice, me da igual el resultado. Dice, pero consiguió en 4 partidos que ningún padre dijese nada. Porque los niños salían y decían, ¿quieres que juegue? Sí, pues cállate. Pues como tú digas algo, el entrenador me sienta. Qué ¿Sí? maravilla, qué maravilla. Sí. Entonces me llamó muchísimo la atención. Pero claro, tengo que aceptar que a lo mejor en los 2 primeros partidos, ¿no? En los resultados no son los adecuados porque voy a sentar a lo mejor a las personas que tendrían que estar jugando, ¿no? Y hay veces que esto no se entiende, que es que para mejorar muchas veces lo que tengo que centrarme es no en el resultado, ¿no? Y una de las primeras cosas que pongo siempre es, ¿queréis a nivel psicológico mejorar? Sí, pues dejar los resultados a un lado. Mientras que os centréis en los resultados no se puede mejorar. Y fíjate, me acuerdo de los padres de Bellingham, del jugador del Madrid, que su madre, bueno, ¿cómo era su hijo de pequeño y tal? Y dice, pues recuerdo que cuando venía a los entrenamientos le preguntábamos qué tal y nos decía que muy bien, que había estado cogiendo unas flores que había por ahí cerca de entrenamiento. O sea, tú fíjate, dónde ha llegado ese chaval y sus primeros entrenamientos en su infancia pues era jugar y se entretenía a veces con todo menos con el balón, ¿no? Entonces, que la gente sea consciente de que no siempre machacar en esas edades, no siempre no, nunca machacar en esas edades
va a ser beneficioso y que lleguen donde tengan que llegar, y si no llegan, pues han disfrutado del deporte y sobre todo habrán aprendido un montón de cosas, estarán lejos de otras peligrosas en esas edades, y por tanto el éxito ya ha sido, ya ha estado, ¿no? Ese éxito.